Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos desde el refugio. Nos encontramos viajando de aldea en aldea, recorriendo senderos terroríficos, bosques tenebrosos, montañas malditas y todo tipo de topografía desdichada, con el fin de recorrer el mapa en busca de nuevas aventuras y misterios. Hoy arribaremos a las ruinas del Templo del Lago, donde el más allá y el terror nos esperan. Eso sí, siempre acompañados de Alma. Un saludo una semana más, aventureros. Daniel. Muy buenas tardes, aventureros. Espero poder aguantar todo el programa. Sí, ya lo tenemos hoy la voz un poco mejor. Y Jaime, que parece ser que le está gustando esto de estar acompañados por nosotros y lo tenemos aquí otra vez. Un saludo, aventureros. Sí, la aventura me está gustando. Muy bien. Y el que os habla, Víctor. Bien, pues tras saludar como es debido a entes, monstruos y fantasmas, nos adentramos dirección a lo que fue el hall principal, donde rodeados de telarañas y pantanos, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. Aquí estamos con el siguiente episodio de Fantasía en los Mundos de Tiniebla. Si no habéis escuchado el anterior, os avisamos para que lo escuchéis, porque estamos haciendo pues la continuación de ese episodio. Y nada, ahora íbamos a ponernos con los zombies, que son unos personajitos muy curiosos. Cuando aparecieron en la historia del terror, del género de terror, pues vinieron con mucha fuerza, rompieron mucho y los tenemos hasta prácticamente el día de hoy. ¿Qué decís? ¿Qué os parecen estos animalejos? Bueno, yo creo que los zombies están de moda, es lo primero que tenemos que decir. Yo creo que de todas las tipologías que vamos a hablar y de las que hemos hablado, ahora mismo son los que más de moda están. Les encantan a los productores de cine hacer películas de zombies, series de zombies y todo tipo de cosas, empezando por Walking Dead, pero siguiendo por muchísimas series que se están lanzando ahora mismo. Entonces sí, es una raza que está en boga. Sí, ahora mismo el tema apocalipsis zombie está en auge, lleva ya un tiempo creciendo. Ahora yo creo que este año todavía más, con todo esto del virus y demás, han aprovechado para sacar más variantes de... Pues eso, al fin y al cabo es un virus que se extiende en la mayoría de películas y novelas. Y está bastante fuerte ahora mismo. También otra cosa que hay que decir es que son bastante repugnantes. Su manera de andar y todo esto a mí me produce bastante escalofríos. De hecho, no hay ninguna serie en la que no sienta bastante pavor. Y la verdad es que otro origen que podríamos asignarles a este tipo de criaturas es la radiación, ¿no? A veces pasa que, aparte de los virus, que el típico virus se escapa, alguien se infecta y a partir de ahí se desata toda la plaga, el segundo motivo por el que se genera todo esto puede ser la radiación. Aunque hay un tercer posible origen de todo esto, que esto me parece muy interesante, esto lo leí en una de estas revistas extrañas, que ya no me acuerdo cómo se llama, y es que realmente en ese texto aseveraba que los zombies no son más que vampiros, y no quiero volver al tema de los vampiros, simplemente es que son vampiros, pero son vampiros estúpidos, por así decirlo, porque a diferencia de los vampiros, los primigenios, que son los más poderosos, los zombies simplemente son vampiros, pero vampiros tontos, porque la sangre de la que procedía el dios vampírico se ha debilitado tanto que lo único que hay es el deseo de destrozar y de matar. Bueno, al fin y al cabo los zombies no dejan de ser muertos que regresan a la vida. Puede ser, como bien has dicho, por radiación, por un virus, por una maldición que ha levantado y alzado a los muertos. Puedes enfocarlo como quieras, sí. Es que yo soy fan de la versión de los virus, supongo que por los Resident Evil, que es una saga de videojuegos a la que yo soy muy fan de ella. Y es lo primero que me viene a la cabeza. Famoso virus T, se escapa. Hay tantas versiones del virus, el virus T, el virus... Bueno, es que hay muchos. Sí, efectivamente, como ha dicho Dani, los orígenes de los zombies son muy variopintos, pero lo que tenemos que tener es que lo que es la raza en sí, el zombie, el monstruo, es efectivamente un monstruo. Lo primero que hay que decir de él es que es un ser que está carente de raciocinio, está carente de pensamiento
no es, por ejemplo, como los vampiros o como las brujas o como los licántropos que tienen su forma de pensar, tienen su estructura social, tienen su vida, etcétera, etcétera. Estos son meros monstruos. Es que no son ni animales. Los animales tienen su forma de pensar, su vida, su personalidad, etcétera. Un zombi no tiene nada. Un zombi es un ser que se arrastra o corre, dependiendo de cómo sea el ámbito en el que lo encontremos, pero que no tiene voluntad. Su única voluntad es destruir y pasar a otro su maldición, ya sea maldición mágica, porque lo ha levantado un nigromante, ya sea transmitir un virus, que es el que lo ha convertido, o ya sea cualquier otra motivación que le impele a traspasar esa maldición suya. Porque si os fijáis, los zombies normalmente, cuando atacan a alguien, no se lo comen entero. Lo muerden, lo destripan un poco, pero se quedan ahí sus vísceras generalmente. No se lo comen, no es por hambre, es porque quieren transmitir esa maldición que llevan a otra persona. Entonces es como la motivación del virus es perfectamente plausible y es muy lógica, porque es un virus que se disemina sin otro motivo que llegar al mayor número posible de víctimas. Por eso las víctimas en sí no tienen ninguna importancia. Los zombies como tal, como seres, no tienen ninguna importancia, no tienen creencias, no tienen pensamiento, no tienen motivaciones, no tienen nada. Suelen ser la excusa para que los protagonistas de las historias tengan que vérselas con ellos, tengan que evitar ser mordidos, tengan que correr para salvar su vida, meterse en cárceles para evitar que echen abajo todo, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la motivación real del zombie. El zombie como raza en sí es una raza medio, no es como otras razas que dan su juego, sino que es un elemento que hace que el resto de personajes tengan que lidiar con él. Es como un desastre natural, realmente. Tenemos también varias variantes de tipos de zombie, ¿no? Por ejemplo, los de Walking Dead son muy lentos y lo que hacen es básicamente eso, ¿no? Avanzar, porque son un gran número, van arrasando y van destrozando todo lo que pillan. Después tenemos los por ejemplo, de Resident Evil, los videojuegos. Aquí nos explican que el zombie tiene ese mínimo de interés primitivo, que es alimentarse, por lo tanto muerde y al hacer la mordida transmite el virus. Y después se me ocurre ahora también el de la película o el libro, la novela de World War Z, que ahí los zombies corren. Ahí sí que son un peligro aterrador, ¿no? Porque te persiguen, corren e incluso corren más que tú. Pero podemos deducir que como es un virus, actúan como las cepas de cualquier virus normal, que es ir infectando a las cepas que estén limpias para pasarlas a su bando, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A colación de esto tenemos una pregunta en el chat que nos dice, en este caso se llama Nigromante 2004, nos dice, ¿creéis que existirían diferentes tipos de zombies en función de cómo un virus afecta a las personas? ¿Qué tenéis que responderle aquí? ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que sí, porque depende cómo sea ese virus, a lo mejor infecta a las personas sin quitarles completamente su raciocinio, dejándoles, aunque sea la mente reptiliana, pero resquicios de su anterior vida, o los convierte completamente en muertos vivientes. Eso ya es dependiendo de cómo el autor quiera plantearlo, pero sí es perfectamente posible. Un virus incluso yo creo que puede incluso dejar a las personas tan atontadas y tan en trance que cometan ese tipo de acciones sin necesidad de llegar a ser muertos vivientes. Ya vemos que incluso en nuestro mundo existe un tipo de droga que zombifica, por así decirlo. O sea, las personas que la toman incluso atacan y muerden a los demás y beben su sangre. Es un efecto muy curioso. No me acuerdo cómo se llamaba la droga, pero sí existe. Entonces sí, yo pienso que sí, las posibilidades son infinitas. Creo que la droga es tal cual, la droga zombie o algo así, creo que me suena a mí. Quería también decir es que normalmente en las novelas o las películas, en cualquier sitio donde se hable de zombies, normalmente la horda zombie es toda igual, todas se comporta igual, todas hacen exactamente el mismo patrón de comportamiento. En cada obra tiene sus características, pero todos se comportan igual. Entonces, sería curioso, sería novedoso hacer algo de, por ejemplo, como lo que nos ha preguntado, que en una misma obra, según cómo le afecte a la persona el virus en cuestión, sea un tipo de zombie diferente, uno que corra, otro que no pueda correr, otro que no pueda morder,
otro que salte, yo qué sé, ¿sabes? Diferentes tipos de zombies en un mismo mundo. Bueno, esos son los mundos de Resident Evil, por ejemplo, puede llegar a ocurrir. Depende de cómo afecte la mutación del virus, puede ser que el que ha sido contagiado por el virus sea un mero zombie normal y corriente, o haya sufrido algún tipo de mutación e incluso tenga algo de conciencia, y que suelen ser normalmente los bosses finales de la saga o del juego en sí. Cada juego tiene su boss final y demás, y tiene incluso algo de raciocinio, incluso algún ápice de humanidad en algunos momentos que parece que tengan. Bueno, Némesis podríamos decir que es un zombie muy grande y el tío va con una gabardina. Entonces algo tendrá, ¿no? O sea, se viste, algo querrá decir. Tiene frío. Además que es capaz de reconocer quién es un miembro del grupo STARS y quién no. O sea, que algo de conciencia tiene. Por algún tipo de razón, esa mutación le ha llevado a tener algo de conciencia o algún tipo de lógica y patrón al que seguir distinto al del zombie normal. Que entonces sí, puede darse que en una misma historia haya diferentes tipos de mutaciones o de lo que sea, pero eso ya serían más, sí, mutaciones. Y lo que decía Alma pues está bien, porque el tema de que los zombies en sí, el zombie es una plaga, no es más, no tiene ningún tipo de trasfondo como raza ni nada, no tiene lore normalmente, es una manera de hacer una historia en la que los protagonistas tienen que sobrevivir. Básicamente son historias de supervivencia de los protagonistas o personajes de la historia y de la aventura. El zombie como tal, por lo general, puede haber alguna excepción, no hay un lore, un trasfondo como la raza. Puede ser que alguno de los zombies, pues como por ejemplo que hablábamos de Resident Evil, tenga algún lore o algún trasfondo y sea, pues eso, el boss final de la saga o lo que sea, el propio Némesis, que ya tiene algo más, pero el zombie normal y corriente es un ser bastante pésimo. Aquí en este caso, por ejemplo, en Resident Evil, se explica el porqué de la diferencia de afectación en X sujetos no concretos, y es porque hay un científico detrás que le ha incubado, o sea, le ha añadido algo diferente al virus o le ha añadido una cantidad diferente para que le afecte en su organismo de forma diferente. Pero en lo que viene siendo la mordida del zombie normal, base, al resto de personas vivas, se supone que esa mordida les afecta siempre de la misma manera dentro de la misma historia. Entonces, lo curioso aquí sería eso, que dentro de una mordida simple, que hay diferentes personas les afecte de diferente manera. Claro, podríamos incluso crear una historia en la que el sistema inmunológico de las personas pudiera incluso rechazar ese virus. Entonces las personas con un sistema inmune mayor pues podrían no acabar convirtiéndose en ese ser, aunque pasaran una enfermedad muy chunga, y otras sí. Eso podría ser un criterio diferenciador, se me ocurre. Es como en Soy Leyenda, ¿no? Algunos son inmunes y otros no. Claro, es que en Soy Leyenda es un caso muy, muy concreto porque, bueno, realmente la película está un poco diferente del libro. Lo que se basa es que realmente el mundo entero es ya otra raza y el raro es él. Él es leyenda porque realmente soy leyenda porque mi raza, es decir, la raza humana, ha desaparecido. Ahora existe otra raza que son estos seres. En la película los ponen como si fueran vampiros o zombies chungos, carentes un poco de todo, ¿no? Pero en la realidad, en el libro, estos seres tenían ya su propia sociedad, tenían ya su propia forma de ver las cosas, e incluso le invitan al protagonista a que se una a ellos, y él no quiere porque él está empecinado en que, bueno, es humano y tiene que acabar con todos. Es curioso porque hay mucha diferencia entre la película y el libro en este sentido. Mira, aquí nos vuelve a preguntar en el chat, Negromante 2004, dice, eso entonces provocaría que si hubiera jerarquía entre zombies, ya que si algunos pueden mantener su raciocinio, entonces podrían dominar a otros. Esto también es curioso, ¿no? Porque si hablamos de eso, ¿no? Que el comportamiento de los zombies es diferente según la persona en sí,
que haya pequeños reductos o pequeños grupitos de zombies que sigan a un cabecilla zombie, podríamos aquí hacer una sociedad zombie como la humana que presentamos en la realidad, pero de zombies, que incluso se pegaran entre ellos por problemas territoriales o vete tú a saber, ¿no? Se podría hacer aquí de todo. Pero entonces ya estaríamos hablando de que todos los zombies deberían de tener algo de raciocinio para poder ser subyugados por un zombie que tenga algo más. Entonces ya no serían seres sin ningún tipo de lógica ni raciocinio que van avanzando y destruyendo porque es su instinto básico. Ya quiere decir que todos, por poco que sea, tienen un instinto de raciocinio que les haría entender al que más jerarquía tiene. O es como el de The Walking Dead, la Michonne, que le corta los brazos y le quita las dentaduras, se vuelven perritos falderos, que simplemente le siguen porque no pueden hacer nada más y ya está. Claro, es que la característica principal del zombie es que es estúpido, no tiene más, es una carcasa que se mueve. Entonces, a no ser que fuera por magia, pues realmente no tiene más. O sea, sí, podría haber cabecillas zombies, pues serían zombies un poco más inteligentes, y lo que creo que podrían hacer esos zombies es actuar de forma más inteligente. Es decir, tú puedes huir de una masa tonta de seres que reptan y que tienen unas características, pero si a lo mejor ese zombie es un poco más astuto, sabe que tú te has metido por esa puerta y que puede entrar, sabe que te puede esperar detrás de esa esquina, aunque no tenga mucha inteligencia. Ya simplemente un poquito de inteligencia llevada a sus objetivos primordiales, que es pasarte el virus, morderte, etcétera, etcétera, ya supondría muchísima diferencia para los supervivientes. E incluso en el propio The Walking Dead hay una parte en una de las temporadas que unos de los enemigos de los protagonistas se camuflan dentro de las hordas zombie para manejarlos y encararlos hacia donde les interesa, incluso moverlos de ciudad en ciudad o tirarlo contra la fortificación de sus enemigos. Hay dos películas que precisamente muestran dos tipos de categorías de zombies. La primera es Zombieland 2, en el que se nos muestran pues diferentes tipos de zombies según su comportamiento, de tal manera que esto que estáis diciendo pues sí que podría darse, ¿no? Según su nivel de estupidez o su comportamiento podríamos categorizarlos. Y luego la segunda, y aquí yo creo que Alma me vas a querer lanzar algo porque conociéndote que eres una fan de Orgullo y Prejuicio, pues esta película es Orgullo, Prejuicio y Zombies. Sí, la he visto. Bien, vale, pues aquí podría decir se reproduce precisamente lo que estamos diciendo. En el caso de que vemos unos zombies, los zombies que son completamente estúpidos, que son los que conocemos de toda la vida, y luego los zombies que son los más inteligentes. Y estos son los que precisamente, ahí estaba el peligro de que estos, al ser más inteligentes, podrían liderar a toda esa masa que no tiene ningún tipo de estrategia, porque, seamos sinceros, la fuerza de un ejército zombie se basa en la superioridad numérica y en la fuerza bruta, pero no tiene ningún tipo de estrategia militar ni ningún tipo de técnica, y mientras eso sea así, pues llegar hacia trampas o vencerles con mayor técnica. Pero si hay alguien que tiene un poco más de inteligencia, podría efectivamente liderarlos, así que esto es un tema que podríamos considerar. Bueno, pues yo creo que le hemos dado un buen repaso a los zombies. ¿Os parece si pasamos a los licántropos? Perfecto. Bueno, pues los licántropos, o hombre lobo o lobizón, como se les conoce, es una criatura legendaria presente en muchas culturas independientes a lo largo del mundo. Se ha dicho que este es el más universal de todos los mitos, probablemente junto con el del vampiro, y aún hoy mucha gente cree que en la existencia de los hombres lobo o de otras clases de hombres bestia. Todas las características típicas de aquel animal, como son la ferocidad, la fuerza, la astucia y la rapidez, son en ellos claramente manifiestas, para desgracia de todos aquellos que se cruzan en su camino, sobre todo. Según las creencias populares, este hombre lobo puede permanecer con su aspecto animal únicamente por un espacio de unas cuantas horas y generalmente cuando sale la luna llena. Y bueno, el folclore y la mitología, un hombre lobo es una persona que se transforma en lobo, ya sea a propósito o involuntariamente. En las historias, sobre todo en la época moderna, en esta última
época de ciencia ficción y fantasía, pues lo hemos visto representado de muchas maneras, ¿no? Y una de las que tenemos así más frescas o podríamos decir que la gente seguramente más recuerde es la presencia del licántropo en Harry Potter, en el que se explica que el licántropo es o una persona en este caso que no elige ser animal, sí, no lobo en este justo. caso, sino que se transforma irremediablemente por el hecho de que la luna esté en la fase de luna llena. ¿Qué más tenéis por ahí? Sí, no, la verdad es que yo debo decir una cosa, el hombre lobo de Harry Potter me parece bastante absurdo, porque yo estoy acostumbrado a ver hombres lobos pues grandes, fuertes, gruesos. A mí el hombre lobo de Lupin la verdad es que no me impone. A ver, que si lo vería en la realidad ya es otra cosa. Pero siguiendo con el tema del hombre lobo o del licántropo, si analizamos un poco el origen nos damos cuenta de que es casi tan antiguo como el propio del vampiro. De hecho, tenemos diferentes tipos de orígenes y el primero de ellos se remonta también, por supuesto, como no puede ser, la antigua Grecia, en el que un rey llamado Lycon pues engaña a Zeus en un momento dado. Zeus, por supuesto, se cabrea y le maldice a él y a todos sus descendientes por su actitud tan soberbia a ser esclavos de la luna, y esos son los primeros licántropos. Por supuesto hay muchos más, ¿no? Hay muchos más orígenes, pero que es fascinante ver cómo a partir de una maldición pues empieza a extender toda una nueva especie. Es que todo lo que creamos realmente tiene un trasfondo en algo, y ese trasfondo suele ir mucho de la mano del folclore y los mitos reales que existen en nuestra civilización. Ya desde los mitos antiguos, ya las creaciones de los distintos panteones religiosos, etcétera, etcétera. Todos los mitos griegos es que tienen folclore y tienen tradición para dar y vender. Entonces, en base a todo esto, se van creando, se van cogiendo ideas que se van transformando. Eso es lo que hacemos realmente los escritores, coger ideas y transformarlas. Realmente no innovamos nada extra. Solamente podemos escribir de lo que conocemos. Entonces, por eso los mitos de las distintas razas se van sucediendo a lo largo de la historia, embebiéndose de estas tradiciones, de esta mitología. Y sí, entroncan en estas historias ya antiguas. La característica que tienen los licántropos, efectivamente, es que están plenamente unidos a la luna, y esto también se basa en la idea que tenemos y lo que vemos en la naturaleza del lobo. El lobo, cuando la luna llena sale, aúlla, eso lo sabemos, es un animal de clan, es un animal de manada que aúlla a la luna. Entonces tienen esa fijación con el astro, que todos estamos influenciados por la luna, pero los animales más, y en concreto los lobos, pues lo manifiestan de esta manera. Entonces todo esto se va formando en una especie de ser, como podría ser vampiro, pues en este caso el licántropo es un ser que se transfigura de humano a lobo, a un hombre lobo. ¿Qué sucede? Que la característica que tiene es que él no lo controla. Yo no he visto ningún folclore en el que el hombre lobo controle su transformación más allá de Crepúsculo, y creo que en Underworld algunos hombres lobos lo llegaban a controlar, corregidme si me equivoco, pero lo normal en la mitología y lo normal en la literatura de licántropos es que el humano afectado no lo controle. A cambio, pues gana muchísima fuerza, gana muchísimo poder, una regeneración espectacular de heridas y otras cosas, como en algunas ficciones, pues también detienen el envejecimiento por esta misma capacidad de regenerar. Y tienen esa debilidad que no lo controlan. Entonces, en muchas historias, los hombres lobos, conscientemente, antes de la transformación, se hacen atar para no cometer las tropelías que luego cometen, efectivamente. Pero bueno, esto es como todo. Son razas fantásticas, y al ser razas fantásticas, toman elementos comunes de la mitología, de todo lo que nos servimos a nuestro alrededor, pero cada uno tiene su propia forma de dibujarlo y de presentarlo al público, ¿no?
Efectivamente, en Underworld solamente los licántropos o aquellos seres que eran más adultos podían transformarse en hombre lobo a su voluntad. Esto es, la verdad es que es una cosa que explican bastante bien, porque también sigue más o menos el mismo modus operandi que el de los vampiros. Los vampiros más antiguos son los más poderosos, mientras que los más jóvenes son los más débiles. Esto en Crepúsculo no es así, pero que en el Underworld los hombres lobos siguen el mismo modus operandi. Aquellos que son más antiguos pues pueden transformarse a su voluntad, mientras que los iniciados, por así decirlo, pues no, necesitan la luz de la luna llena y su presencia para poder transformarse en la bestia en la que se transforman, porque no tienen otro nombre, son una bestia que siguen el ejemplo de la manada y tienen una alta rivalidad contra los vampiros. Yo creo que el tema de que en algunas historias, como decís, Underworld y Crepúsculo y demás, el hombre lobo pueda controlar un poco su transformación a su placer y a su antojo, yo creo que viene dado porque en estas historias suelen ser rivales de los vampiros. Entonces, y la rivalidad se acabase en el momento en el que los vampiros atacasen a los licántropos, en el momento en el que no hay luna llena, que es probable que lo consigan, porque luna llena hay pocas veces, tienen esa desventaja. Entonces, a la hora de crear conflictos entre las dos razas, que en muchas historias se crean conflictos entre ambas razas, le dan esa posibilidad de poder transformarse a su placer para mermar esta desventaja que tienen versus los vampiros. Entonces, yo creo que en muchos sitios han cogido esa función de a su antojo para igualar las razas a la hora de hacer la historia. Claro, porque al final los licántropos sufren de una maldición. Es una maldición bastante chunga. Reporta algunos beneficios, pero tampoco es que sea una maravilla. Entonces es lo que dices tú, Dani. Efectivamente, los licántropos y los vampiros en casi todas las historias son enemigos. Ha sido hecho así, yo no sé por qué, pero en casi todas licántropos y vampiros son enemigos. Y sí, tendrían muchísima desventaja si al menos no tuvieran la posibilidad de controlar su poder. Si fueran, por ejemplo, pues como en Sobrenatural, cuando salen los licántropos, vemos que esos ya directamente no controlan absolutamente nada y empiezan a matar indiscriminadamente. Entonces, un ser así realmente no es más que un ser aquejado de una maldición y no tiene más poder. Por eso es que algunas veces los dotan de esta capacidad de elegir cuando se transforman, incluso cuando no hay luna llena. Hay algunas ficciones en las que se pueden transformar incluso sin haber luna llena. Yo creo que los juntaron por el morbo de ver qué pasaba. Como hicieron con Alien y Predator, lo juntaron en varias obras para que se pegaran a ver quién ganaba. Yo creo que hicieron algo parecido. Lo que pasa es que con los zombies, con los licántropos y los vampiros ha quedado bastante mejor. Yo creo que encajan bastante mejor como enemigos entre sí. Y bueno, y como íbamos comentando sobre la creación de criaturas, monstruos y demás, estamos viendo que, bueno, ya se sabe, ¿no? Pero se hace mucho en la historia de coger enfermedades o coger dolencias o cosas que suelen ser aterradoras para el hombre, pasarlas a la fantasía y darles una forma y poderes, si bien no son reales del todo, pero sí que vienen añadidos de la enfermedad o de la dolencia en sí de las que están inspiradas. Entonces podemos ver que se lleva ese camino normalmente, o se llevaba anteriormente ese camino para crear las criaturas, y en el caso de que quisiéramos crear una nueva, básicamente lo que deberíamos hacer es seguir este camino, ¿no? Coger algo horrible y ponerle cuerpo y darle estos poderes semejantes a la enfermedad en cuestión. Así es, Víctor. Realmente todo nace de nuestra visión de las cosas. Entonces, sí, para crear una buena raza terrorífica, yo creo que lo que mejor puede hacer un autor es elegir aquello que más terror le da a él, porque lo va a conocer más intensamente y va a saber cómo describirlo mejor. Es un pequeño inciso. No se debe confundir el hombre lobo con el Grimm. El Grimm, como ya sabemos, es un perro negro enorme, pero no es el hombre lobo. El Grimm es un perro que sirve como emisario de la muerte, que quien lo ve sabe que va a morir. No muere en el acto, pero sabe que va a morir. Su muerte es irremediable. Entonces,
ese aviso de la muerte lo que viene a significar es organiza tus cosas porque tu muerte es inminente. Y yo lo digo porque esto a veces la gente suele confundirlo. Es el testamento que te toca, ¿no? Sí, y así mismo, como dice Jaime, también hay muchas razas que se parecen al licántropo, pero que no son licántropos. Como por ejemplo los cambiaformas. Los cambiaformas son seres humanos dotados de la capacidad de transformarse en animales. Entonces, claro, son razas completamente diferentes, pero que encuentran esta analogía, ¿no? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en True Blood, en la serie de televisión de True Blood y en las novelas. Los cambiaformas son pues eso, personas que a voluntad, esta vez a voluntad, no tienen que esperar a luna llena ni nada, o sea, que tienen esa ventaja. Se pueden transformar en animales que ellos conocen, que han visto, que han tocado y que han sido algo, que han tenido algún tipo de relación con ellos. O sea, no te puedes transformar en un dinosaurio, pero te puedes transformar en una serpiente o en un perro o lo que sea. Entonces sí, son razas parecidas. Vale, pues si os parece bien, pasamos a las brujas. Okay. Las brujas, venga, ¿quién se anima a empezar a darle caña a este tema? Pues yo misma, si queréis. Dale. Que a mí me la cuerda. Dispara. Bueno, pues las brujas son estas mujeres, normalmente son mujeres, aunque es cierto que también en algunas ficciones hay hombres también, que no brujos, sino hombres de la tipología de bruja, que sería como chamanes, etcétera. Porque el mundo de las brujas está muy unido al chamanismo y al paganismo. Lo vemos en la definición de la Iglesia de bruja, que bruja es toda esta mujer que pacta con Satán, con los poderes demoníacos, donde encuentra sus poderes mágicos que usa normalmente para la destrucción y para acabar con todo lo bueno, ¿no? Esta es la definición que la Iglesia nos da de bruja. Lo hemos visto pues en la historia con la caza de brujas, la Inquisición, etcétera, etcétera. La bruja en sí es una mujer dotada de poderes mágicos. Estos poderes mágicos los suele encontrar en la naturaleza, lo suele encontrar en los ungüentos, pociones a base de hierbas, que entrocaría mucho con lo que es un chamán. Un chamán es este médico que lo encontramos en las tribus amazónicas y en todo tipo de tribus, que hace las veces de doctor, pero sana con las hierbas, sana con pociones, sana con ritos, con rituales, con acercamiento a la naturaleza, etcétera. Entonces las brujas tienen estos poderes. Entonces, toda la mitología de las brujas ha sido tomada desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista cristiano, que serían estas horribles criaturas de la noche que quieren hacer el mal. Desde el punto de vista del chamán, que serían estas mujeres sabias que trabajan con la magia para pues hacer su vida, pero con magia. Y luego tendríamos pues el modelo de bruja pues más moderno, que es el que se usa ahora, ¿no? Que es un poco el modo embrujadas, el modo wicano, que es esta magia blanca, que se toma pues de los rituales, de las estrellas, de todas estas conjunciones, que al final viene a ser lo mismo. Es una mujer, generalmente, que tiene poderes mágicos, y esta es la bruja. Normalmente es una mujer muy sabia, es una mujer muy capaz, que se deslinda de la categoría de mujer sumisa que ha tenido durante toda la historia y se revela, por así decirlo, de su posición, ¿no? Y hace su vida como quiere, y además pues tiene estos poderes. Y bueno, se puede hablar mucho de brujería. Podemos hablar de brujería wicana, podemos hablar de brujería negra, de maldiciones, de ungüentos, de rituales, a las distintas deidades, a la naturaleza, etcétera. Es un tema que podría dar para muchísimo. Entonces, ¿podríamos decir que las brujas, hombre o mujeres modernos, son los vegetarianos que hacen smoothies? No. Me ha gustado la comparación. Sinceramente no creo que tenga nada que ver, porque entonces yo sería una bruja, ¿vale? Hombre, has dicho que cogen elementos de la naturaleza y hacen pociones, ¿no? Sí, también. En la época actual sería hacer smoothies. Sí,
Pero es que a los veganos que hacemos smoothies nos falta la magia. Yo quiero tener magia, ¿eh? O sea, si soy una bruja moderna, por favor, que alguien me dé los poderes que me corresponden, que no se me han dado. Los quiero ya. Los quiero ya, ¿eh? O sea, ¿qué es esto? Un sitio te los dejaste y no te acuerdo de dónde, me parece. A mí me han timado, ¿eh? Hogwarts está tardando en enviar la carta. Bastante, diría yo. Eso, tío, ya, ¿eh? Ya va tocando, venga. Bueno, yo quería hacer una pregunta ahora sí un poquillo más seria. Va. La imagen que tienen las brujas, la típica mujer mayor con la nariz larga, la verruga y el sombrerito y la túnica así raída, ¿alguno me puede explicar? Bueno, y normalmente con el bastón. ¿Me puede explicar de dónde viene? ¿O es viene de los típicos ropajes de la Edad Media cuando empezó todo este rollo de la caza de brujas y demás? Yo creo que viene desde, bueno, de la verruga y anciana y todo eso, yo creo que proviene primero de Blancanieves. Yo cada vez que oigo bruja veo a la anciana con la manzana roja de Blancanieves, eso es punto número 1. Y también punto número 2, pues todos los cuentos que se nos han dado. También, por supuesto, cuadros. Y también un poco lo que nos han dicho, historias de terror que nos asustan con mujeres ancianas y lo que tú has dicho, ¿no? La típica la escoba vieja, ropa raída. Pues yo creo que procede de todo eso. No sé, a lo mejor eso es lo que yo pienso, pero a lo mejor resulta que luego estoy completamente equivocado. A ver, yo creo que viene de dos cosas. La primera es una mezcla de dos cosas. Yo creo que es la primera que se saca esta connotación negativa que se le da a la bruja desde la Iglesia católica, ¿no? Desde la Iglesia cristiana. Esta idea de bruja que es negativa. Entonces, algo negativo tiene que ser representado como algo feo. ¿Y qué es algo feo? Pues algo viejo, algo encorvado, lleno de verrugas, sarpullidos, desagradable a la vista, etcétera. Y por otro lado, el hecho de que sean mayores también, yo creo que viene cogido también del hecho de la sabiduría, porque son personajes que gozan de mucha sabiduría. ¿Quién goza de sabiduría? Pues cuanto más anciano, más sabiduría tienes. Entonces yo creo que se van cogiendo elementos y se van fundiendo y se va creando esta idea de bruja, que no es más que un icono realmente, las brujas con las escobas que vuelan y que tal. Realmente lo que es la brujería, lo que es la magia, podríamos decir que viene mucho de la mitología celta. ¿Sabéis? De todos estos, de los chamanes, de los círculos celtas, etcétera. Entonces, claro, es una pregunta difícil, tampoco le puedo dar una respuesta clara, pero yo creo que vendría un poco de esas connotaciones. Bueno, básicamente es una creación con varios elementos de diferentes culturas, religiones, y al final las representaciones últimas que tenemos, que son en los dibujos y demás, son las que tenemos y las que han perdurado en nuestra mente, ¿no? Por lo que decís, creo que no hay un personaje en concreto del que se haya sacado toda la idea de cómo es una bruja, ¿no? No, para nada. Es un conglomerado de cosas y se atribuye, pues eso, a persona, a mujer que tiene magia. Tiene magia y el origen de su magia ya es otra cosa. Queremos ver brujas jóvenes. Bueno, a ver, brujas jóvenes, hay muchísimos ejemplos, hay muchísimos ejemplos de brujas jóvenes. Embrujadas es de brujas y son 3 chicas jóvenes. Es una serie que tiene un montón de temporadas y creo que la están haciendo otra vez. Luego, las brujas de Eastwick, no sé si habéis visto la película de Jack Nicholson. Estas son, es Michelle Pfeiffer, es Sarah Anderson y Cher. Sí, o sea, son guapísimas, o sea, y jóvenes. Entonces, brujas jóvenes hay muchísimas en la ficción, muchísimas. Sí. De hecho, yo creo que hoy en día ya la idea de bruja con la verruga vieja ya solo se relega a las historias de terror. Cuentas de terror como esta película del bosque y demás, pero que ya encasillan mucho. Yo creo que la idea de bruja ahora mismo se centra más hacia Sabrina y todas estas brujas modernas. Bueno, Sabrina no se queda corta, ¿eh? No, para nada. Cuidado con Sabrina.
Yo creo que la idea de bruja con la verruga, la nariz grande y la ropa es más de nuestra generación. Era como la representaban cuando nos contaban los cuentos y veíamos los dibujos nosotros. Pero que hoy en día ya esa imagen está empezando a quedar un poco más olvidada. Ya hay brujas, por lo que decís, de muchos otros tipos, más jóvenes, más modernas, más... Es otro tipo de bruja ya la que hay hoy en día en películas, series y historias. Es que yo creo que hoy en día la connotación de bruja negativa se está superando ya y casi como que se ha olvidado. Ahora ya las brujas es algo positivo, es mujer con magia. Entonces, sí, y lo vemos en casi cualquier representación. Entonces yo creo que eso es lo que es hoy. Bueno, tenemos en el chat un par de cuestiones más. Esta a ver si la podemos resumir bastante rápido con respuestas cortas. Y nos pregunta otra vez Negromante 2004, ¿las brujas por historia serían más poderosas que los magos? Yo creo que podrían ser a la par. Uf. Lo que pasa es que una bruja yo creo que hunde más sus raíces en la magia natural y un mago más en la magia arcana y de las estrellas. Yo pienso que... Pero cada uno tiene su aquel. Cada uno en su estilo es poderoso, pero una batalla entre ellos comparar sus poderes, son poderes distintos, los dos están enfocados a la magia de distinta manera y yo los pondría por igual también. Yo en un enfrentamiento 1 contra 1 le daría más poder al mago porque es un estilo de lucha más directo. Yo veo más las brujas como eso, más pociones, encantamientos, cosas que pueden mermar los sentidos, pero ante una bola de fuego directa no creo que pueda hacer mucho. Pues yo no estoy de acuerdo, Víctor, porque si piensas en la fantasía pura y dura, ¿a quién le darías más poder? ¿A un druida o a un mago? Los druidas tienen muchísimo poder, ¿eh? Sí, pero ya no es lo mismo una bruja, un druida... Es lo mismo, realmente una bruja, sacerdote. En la fantasía, en la representación de una bruja sería un druida. Por así decirlo, es lo mismo, es el mismo tipo de magia, el mismo tipo de poder. Depende de dónde lo leas, hay diferencias entre druidas y brujas y depende de dónde es lo mismo, entonces también depende de dónde lo saquemos. Hombre, claro, el contexto. Sí. Yo lo digo más en el tema de D&D, que es el que más conoce la gente, de Dungeons and Dragons. Un druida es casi más poderoso que un mago de academia. Bueno, yo hubiera dicho que la bruja es más poderosa que el mago, no sé, quizás porque siempre lo que hemos dicho, a la bruja se le suele asociar todo lo pagano, o más bien todo lo satánico. Entonces, si tiene la fuerza de Satanás respaldándola, pues me parece, no creo que el mago sea capaz de responder contra todo eso. O sea, de hecho a mí encontrar una bruja blanca se me hace extraño. A ver, no tengo nada en contra de eso, pero yo cuando me dicen una bruja ahí malvada, pues es que yo creo que superaría al mago. El mago tendría que contar con otro tipo de recursos con tal de, digamos, vencerla o tratar de evitar sus maldiciones. No tenéis ni idea, el arquero ganaría sin duda en una batalla. El arquero, Pero funda a los dos. Bueno, pues es verdad, Bueno. porque el arquero se mete en el arbusto, no ves al arquero y te comes la flecha en el cuello y ahí ya no lo cuentas. Y te da igual lo poderoso que seas, o si eres mago nivel 20, te da igual, ¿eh? Da igual, el arquero wins. Bueno, está claro, ¿no? Que depende de dónde saquemos a la bruja y dónde saquemos al mago, depende de la historia en la que estén. Porque sí es verdad que es lo que decía Jaime, ¿no? Si la bruja está según con qué poderes es complicada y el mago según los poderes que tenga también. Entonces, habría que definir características de cada personaje para ver de dónde podemos sacar las pullas. Claro, porque tú has sacado el tema de lanzar una bola de fuego, pero no todos los magos tienen por qué saber hacerlo. Es que depende del poder que le quieras otorgar a cada uno. Y digo bola de fuego como agua, hielo, viento, lo que... Pero ya te vas al mago elemental. Claro. Pero bueno, esto es como en las artes marciales. O sea, da igual que pongas a taekwondo contra karate, lo que importa es qué cinturón tienen, qué dan tienen y qué experiencia tienen los luchadores. Si pones a una bruja o ves un mago
y una es muy experimentada y el otro un iniciado, o al revés, pues va a cambiar completamente la cosa. Ya no es solo la tipología, sino la maestría. Pues sí, bueno, pues... Le lanza el Avada Kedavra. Avada Kedavra y se pone todo verde y hasta luego. Hasta luego, pues Lucas. voy a leer otra cuestión que se ha quedado en el chat, que justo nos lo han enviado cuando hemos cambiado de tema de zombies a licántropos. Y nos decía, los zombies en general suelen comer carne humana. Sin embargo, no comen carne de otros zombies. Una vez un planeta fuera consumido por el virus zombie, ¿provocaría que los zombies se extinguieran con el tiempo o evolucionarían para sobrevivir? ¿Queréis decir algo rápido para ir cerrando ya? Yo creo que se extinguirían, como se extingue un virus cuando ya no tiene más portadores ni nada más a quien transmitirse. Yo estoy de acuerdo con Alma. Yo creo que acabarían extintos. No, porque también en muchos sitios nos dicen que lo que quieren es carne fresca, ¿no? La carne podrida ya no les interesa. Claro. Yo, o sea, que se empiezan a comer entre ellos, yo no lo veo. O sea, eso lo veo a lo mejor en seres humanos en situaciones desesperadas, pues vale. Pero entre los propios zombies no lo creo. O sea, una vez que ya se acaben los humanos, pues adiós, muy buenas. Pues bueno, vamos a ir dejándolo por aquí. Se nos han quedado algunas cuestiones en el tintero, así que seguramente habrá un tercer capítulo o episodio de este tema. Con los mitos de Tulu. Correcto, por ejemplo, es uno de los temas que tenemos aquí a la espera. Y nada, tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, saldremos de las ruinas en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. refugioelaventurero@gmail.com es el email de este podcast, en el que nos podéis escribir para darnos vuestras opiniones, de decirnos algún tema que queráis que tratemos, si queréis participar, como está haciendo Jaime con nosotros, o de otra manera, enviándonos mensajes. Luego Alma tiene su Facebook, que es Alma Mínguez Herrera, @AlmaMínguezHerrera. Jaime, a ver si me lo recuerdo bien, era @jbarongrau. Vale, y luego también en Instagram nos tenéis tanto a Daniel como a mí como @sagagaldien. Y nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. Y nada, acordaos de cerrar la puerta al salir, que hace frío, y buen viaje, aventureros. Hasta la semana que viene, aventureros. Un placer, como siempre. Id con cuidado en el camino, aventureros. Hasta la semana que viene. Un saludo, aventureros.